Bueno, al parecer tuvimos una falla técnica aquí con la internet, así que les pido una disculpa. Pero pues ya estamos aquí otra vez, gozosos de volver a retomar esta transmisión. Así que nos quedamos en la parte de la oración. Vamos a tomar en esa parte, así que les hago la invitación para que me ayuden a orar, para que nos encomendemos al Señor y para que Él tome el control. Amén. Bueno, vamos a darle gloria y honra a Dios. Padre, te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque tú eres bueno y eres maravilloso, Señor, porque tú, Padre Santo, Señor, eres el que pone en nosotros el deseo del querer como el hacer por tu buena voluntad. Padre Santo, Señor, encomendamos a ti nuestras vidas en esta noche conforme vamos tomando lectura en tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú iluminando, Señor Dios mío, alumbrando, Señor Dios mío, los ojos de nuestro entendimiento, Padre, para que podamos, Señor, comprender, entender, Señor, tu palabra y que también, Padre Santo, podamos aplicar tu palabra, no simplemente ser oidores olvidadizos, sino que también podamos, Señor, aprender esto y aplicarlo a nuestras vidas y que se pueda ver en nuestras vidas de la manera en cual vivimos y caminamos, Señor, por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre, si alguno de nosotros en esta noche está, Dios mío, preocupado, está cansado, Señor, tiene algún problema, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que seas tú tomando el control, Padre Santo, Señor, y que seas tú bendiciendo a cada persona que va a estar acompañándonos en esta noche, Dios. Te doy gracias por sus vidas, gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo, y gracias, Padre eterno, Señor, porque no hay nadie como tú, Dios. Gracias por tu palabra, y nos encomendamos a ti, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, pues gloria al Señor, ¿verdad? Porque ya pudimos retomar nuestra transmisión. Y muy bien, pues vamos a continuar en esta noche, así que vayan abriendo su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Te invito a que abras tu Biblia allá en Romanos, capítulo 5. Y vamos a estar viendo estas partes que son muy de mucha bendición. Y vamos a ver todas estas bendiciones, ¿verdad? Por medio de la justificación. Son resultados de la justificación. Desde el capítulo uno, como ya lo hemos venido viendo y lo hemos estudiado, de igual manera, si tú te has perdido alguna de estas enseñanzas, es la primera vez que estás viendo esto, o dices, bueno, me perdí algunas clases, unas enseñanzas, te invito a que vayas al canal de YouTube, allá en mi canal de YouTube, también es tu canal, te invito a que lo busques como devocionales y más, te suscribas y ahí vas a poder ver todas las enseñanzas que ya he compartido del libro de Romanos, e igual los devocionales que he compartido los miércoles de Devo. Igual otra idea mía que en la cual estoy compartiendo. Este miércoles pasado estuve hablando acerca del Salmos 19, continuando con la misma línea que al momento que iniciamos los miércoles, ¿verdad? Te recuerdo que es un miércoles sí y un miércoles no. Si te perdiste igual de esa forma, una de las enseñanzas que ya compartí, te invito a que vayas allá al canal de YouTube, lo busques como devocionales y más, y pues te pongas al corriente de lo que estamos compartiendo, de lo que por la gracia de Dios estoy compartiendo. Así que te decía, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4 que ya hemos venido viendo este estudio de Romanos, hemos aprendido en primer lugar, ¿verdad?, la culpabilidad de toda la humanidad. Todos hemos pecado. Desde el capítulo 1 vemos cómo fue la introducción, el llamado del apóstol Pablo, cómo en su corazón estaba el deseo de ir a Roma, cómo es que él llega a Roma, cómo es que Dios, ¿verdad?, usa una de las diaconisas, la hermana Febe, para que llevara la carta, y cómo es que esta carta a los romanos llega ya una vez que había iglesia en Roma, que como lo explicaba al principio, no fue establecida por ninguno de los apóstoles, sino que fue llevado el mensaje por medio de los discípulos. Y estos hermanos, estos discípulos, llevaron a cabo la gran comisión. Qué maravilloso es esto, ¿no? Qué interesante es esto, hermanos. Esto es lo que estamos viendo y aprendiendo de verdad ahorita en la iglesia donde me estoy congregando, nos están equipando, nos están ayudando para poder alcanzar, ¿verdad?, el objetivo para el cual fuimos llamados. Entonces, uno de ellos es que hay una gran diferencia entre un creyente y un discípulo. ¿Cuál eres tú? ¿Verdad? Nosotros somos discípulos, porque el discípulo ya está preparado para enseñar. El creyente está en la banca, el discípulo ya está activado, ya se está moviendo, ¿verdad? Y ese es el propósito. Entonces, estos hermanos, como lo dije anteriormente en la primera clase, cuando fue el día de Pentecostés, estos hermanos, ¿verdad? Había de 13 nacionalidades, personas de 13 lugares distintos que hablaban diferentes idiomas, pero al momento que fueron allá y cuando fue el día de Pentecostés, escucharon todo lo que sucedió y escucharon el primer discurso del apóstol Pedro, y posteriormente ellos, ¿verdad?, dice la Biblia, y lo vamos a ir viendo en Romanos, dice que la palabra, ¿verdad?, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces ellos escucharon, entendieron, Pedro dio el mensaje, se arrepintieron, se convirtieron y en eso fueron a llevar el mensaje.
¿verdad? A Roma, cumpliendo con la gran comisión de llevar el evangelio a todas las naciones, haciéndoles, ¿verdad? Haciendo discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas estas cosas, enseñándoles a que guarden todas estas cosas. Y esta parte es la que nos corresponde a nosotros. Como discípulos, estamos haciendo más discípulos, estamos compartiendo la palabra de Dios, y es ahí donde vamos creciendo, ¿verdad? Como iglesia. Entonces, desde el primer capítulo vimos, ¿verdad?, la culpabilidad de toda la humanidad. Todos hemos pecado, vimos cómo los gentiles se desviaron, cada quien quiso hacer lo que quiso hacer, ya lo expliqué, simplemente es un breve resumen para entrar en el contexto del capítulo 5, para que le entendamos y estemos al corriente y más o menos nos demos la idea de lo que hemos venido enseñando. Entonces, vimos todo eso, como todo el mundo es culpable ante Dios, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, ya seas gentil, ya seas romano, ya seas judío, ¿verdad? Y decía, oh, por lo cual eres tú inexcusable, hombre, cualquiera que seas tú, en lo cual tú, ¿verdad?, te enorgulleces, te jactas, pero haces lo mismo. Entonces, ¿verdad?, tanto como un gentil, tanto como un judío, somos culpables ante los ojos de Dios. Pero, ¿verdad?, ya vimos todo esto, ¿verdad?, que ninguno puede ser salvo por obras religiosas, por seguir reglas. Nadie de nosotros puede ser salvo por nada de lo que podamos hacer, sino como ya lo hemos visto, ¿verdad?, como ya lo aprendimos, el camino de Dios para la salvación siempre ha sido por medio de la gracia, por la gracia, mediante la fe que es en Cristo Jesús, ¿no? Y vamos a tomar lectura, vamos a capítulo 2, Efesios capítulo 2, lo voy a leer, versículo 8 y 9. Qué maravillosa es la palabra de Dios, hermano, para ahorita que vamos, ¿verdad? Vamos como quien dice warming up, ¿no? Vamos calentando. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Fíjate lo que dice. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras. Todo lo que hemos visto, lo que hemos aprendido y lo que estuvimos estudiando las semanas pasadas es respecto que todo es mediante la fe. Mediante la fe. Y vimos el ejemplo de Abraham y el ejemplo del mismo rey David. ¿Recuerdan eso cuando lo leíamos en el capítulo 4 de Romanos? Vimos todas estas cosas. Ahora, al entrar al capítulo 5, ¿verdad? Para ahorita que entremos al capítulo 5, voy a retomar parte del capítulo 4, 24 y versículo 24 y versículo 25 para, como quien dice, ¿no?, seguir con esa línea y refrescar la memoria de lo que hemos venido viendo. Entonces, al entrar al capítulo 5, vamos a ver la última parte de Romanos capítulo 4, versículo 24 al 25. Así que si ya tienes tu Biblia ahí contigo en tu mesa, donde quiera que estés en tu casa, tal vez ya estás allá con tu cafecito, tu tecito, ya viendo esta transmisión, pues qué buena onda, qué chévere. Para la otra me invitas. Ya aunque sea me lo mandas por Facebook, ¿no? Por mensaje. Me dices, mira Vic, mira lo que te estás perdiendo, ¿no? Pero mira, vamos a ver el libro de Romanos. Romanos capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 24 al versículo 25 para ver esta parte, ¿no?, de la escritura y para ir viendo lo que, entrando al capítulo 5. Dice la Biblia, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es a los que creemos en el que le levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Qué interesante es esto. Ahora, nosotros creemos, tú y yo creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, ¿verdad? Señor nuestro. Nosotros creemos en Dios. Nosotros hemos puesto y depositado nuestra confianza en Jesucristo. Ahora, si tú no lo has hecho, si tú ahorita a lo largo que hemos venido estudiando y todo eso, tú dices, híjole, como que me siento que sí, me siento que no, no esperes. Puede ser demasiado tarde. Tú nunca sabes cuándo el Señor va a venir y de verdad, como le decía aquel hombre rico, ¿no? Que decía, voy a levantar mis graneros, los voy a derrumbar, voy a levantar, voy a hacer y deshacer. Y le dice, necio, ¿no sabes que en esta noche vienen a pedir tu alma? Y lo que has logrado, lo que has hecho, pues, ¿para quién será? ¿Con quién se quedará con ello, no? Este es el día para que tú te entregues a Jesucristo y lo confieses como tu Señor y Salvador y le entregues tu vida y camines con Él por fe. Ahora, vemos esta parte. Nosotros creemos en Dios, que Él levantó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, ¿verdad? La fe es la condición del Evangelio. No solo una fe temporal. Esto no es una fe de ratitos. Esto es una fe, sino una fe inmutable. Una fe continua.
una fe que no cambia. Nosotros como creyentes, amado hermano, fíjate, en el versículo 25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, para nuestra justificación. Estamos hablando de lo que ya hemos visto desde el capítulo 3 y capítulo 4, ya te acuerdas, ¿verdad? Hemos sido redimidos, hemos sido justificados, ¿verdad? Vimos todo el sacrificio de Cristo Jesús, la sustitución, ¿verdad? La expiación y todo esto lo hemos visto, hemos venido viendo, ¿no? Entonces, qué maravilloso es esto. Cristo Jesús lo hizo todo por mí. Cristo Jesús lo hizo todo por ti. No hay nada que yo pueda hacer, no hay nada que tú puedas hacer. Lo único que podemos hacer es depositar nuestra confianza totalmente en Él, totalmente en Él. Y es ahí donde nosotros como hijos de Dios, como creyentes, es necesario que crezcamos, es necesario. Por eso la importancia y la invitación y la exhortación, amigos y hermanos que están conmigo en esta noche, estudiemos la Biblia, tengamos un tiempo de oración, congreguémonos en una iglesia. Busca una iglesia donde quiera que tú vivas, una iglesia que sea cristocéntrica, que esté basada en las escrituras, ¿verdad? Ora a Dios que te dirija a una iglesia en la cual estés y seas parte de una comunidad cristiana en la cual te ayuden a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, por medio de estos estudios que por la gracia de Dios me toca compartir, también es una manera en la cual puedes crecer y aprender más. Así que no te las pierdas y te invito a que lo compartas. Comparte, hazle share este estudio, mándaselo a tus amigos, a tus parientes, a tus tíos, a todas las personas que tú quieras y te interesen. Yo estoy seguro que tienes familiares que aún no creen en Jesucristo. Comparte el evangelio con ellos, compártelo con ellos. Ahora bien, fíjate, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Fue entregado por nuestras transgresiones. Qué maravilloso es esto. Él fue entregado, o sea, tú, deberíamos haber estado en ese lugar, en esa posición en la cual se iba a descargar la ira de Dios, pero nuestro Señor Jesucristo tomó mi lugar, tomó tu lugar. ¿Te puedes imaginar eso? O sea, Jesucristo, nuestro Señor Jesús, en la cruz del Calvario, con sus brazos extendidos, atravesados por clavos, en las muñecas, en las manos, por esta zona, imagínate, derramando su sangre hasta la última gota, por ti y por mí. ¿Cómo tú y yo correspondemos ese amor? Ahora, aquí nos está diciendo esto, para que entendamos los resultados de la justificación, nos está haciendo el recordatorio, para que recordemos esto, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Él fue entregado por nuestras transgresiones, Él murió por nuestros pecados. Vamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Fíjate, y vamos a tomar lectura en esta parte. Sígueme. ¿Quién, dice el versículo 24, repito, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice, ¿quién llevó él mismo nuestros, dice, pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados? Que fíjate, este es uno de los bendiciones, es un beneficio, es una bendición. Lo vuelvo a leer detalladamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros, ahora esta es nuestra parte, para que nosotros, estando muertos a los pecados, o sea, ya no practicar, ya no vivir en el pecado, dice ahora, vivamos a la justicia. Vivamos a la justicia, y por cuya herida, fíjate esta parte, fuisteis sanados. O sea, nosotros como hijos de Dios ya no podemos caminar de una manera injusta. Tenemos que caminar de una manera íntegra, en santidad, día a día. Tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Ahora, esto es parte de la santificación progresiva. Día a día, ¿verdad? Vamos caminando y seguimos fallando y seguimos pecando. Pero por eso dice nuestro Señor, ustedes ya han sido limpios por la palabra. Han sido lavados. Pero seguimos pecando. Oye, bro, ¿qué onda con eso? Hoy pequé, tuve unos pensamientos bien horribles. Maldije, hice esto, lo otro. Ahora, ¿estás consciente de eso? ¿Estoy consciente de eso? ¿Qué es lo que me llama el Señor a hacer? Ponerme a cuentas. Dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el cual es mediador entre Dios y nosotros.
Y si confiesas tus pecados, Él es fiel y ¿qué? Y justo, para limpiarte de toda maldad. Esta es la bendición. Día a día tenemos que analizar nuestro corazón y ponernos a cuentas con nuestro Señor, porque todos los días pecamos, todos los días. No hay ni siquiera un justo, ni siquiera uno solo, todos la hemos regado, pero fíjate, aquí está la bendición. Para que vivas, que Cristo Jesús llevó en sí mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él fue el sacrificio perfecto. Y ahora dice, para que nosotros, estando muertos a los pecados, ya tenemos que cambiar nuestro estilo de vida, ya no podemos vivir practicando los pecados, no podemos vivir en la práctica. Y luego dice, vivamos a la justicia de una forma íntegra en santidad, ¿verdad? Lo mejor posible, que cuando hablen de mí digan, no, pues es una buena persona, así camina, sí vive lo que predica, ¿verdad? Ahora, luego dice, y por cuya herida fuisteis sanados. Sanados, qué maravilloso es esto. Dios trae sanidad a nuestras vidas desde adentro hacia afuera. Qué bendición es esto, ¿no? Por eso dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Él murió por nuestros pecados. Y ahora vamos a ver la siguiente confirmación y la siguiente declaración. Y resucitado para nuestra justificación. Y resucitado para nuestra justificación. Esta sí vamos a tomar lectura. Abre tu Biblia, ve para allá, 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15. Vamos a tomar lectura en esta parte, hermanos, amigos que están conmigo en esta noche. Sean bienvenidos, Dios los bendiga. Gracias por su participación. Fíjate esta parte, 1 Corintios capítulo 15. Vamos a tomar lectura, voy a tomar lectura, lo voy a ir leyendo, sígueme. Lo puedes volver apúntalo, si tienes una libreta a la mano, apúntalo. Ve tomando notas, es muy importante. Así vas a tener mayor retención de la palabra. Y igual puedes volver a leerlo, pero acompáñame. Dice 1 Corintios 15, versículo 1, vamos a leerlo hasta el 23. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿Recuerdas qué significa la palabra evangelio? Si tú te recuerdas, te pido que comentes ahí. Si te recuerdas, dile, la palabra evangelio significa esto. Coméntalo para que pues también sepa que viene siguiéndome, ¿verdad? Y vas poniendo atención. Les voy a hacer un examen, no se crean. Fíjate, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Escrito está, conforme a las Escrituras. Luego versículo 4 dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Sí? Al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea que sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Versículo 12. Pero si predicamos de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. O sea, de nada nos serviría, dice Pablo. Y somos hallados falsos, testigos de Dios, falsos, fake, falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios, el cual resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no hubiera resucitado, hermano, estamos condenados.
estuviéramos fritos. Pero Cristo resucitó. Gloria al Señor. ¿Sí? En el versículo 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. ¿Verdad? La gente que ya murió, pues igual, ¿no? Ya quedó ahí. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Luego el versículo 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, qué interesante es esto. Cristo resucitó. Si Cristo no hubiera resucitado, hermanos, mira, la verdad, estuviéramos, ¿verdad? Como quien dice, con una conciencia contaminada. Estuviéramos con remordimientos horribles. Sabríamos que después de esta vida íbamos a estar en una condenación eterna. Pero gloria a Dios por Jesucristo, que Él resucitó y venció la muerte y se levantó con poder. Porque por medio de esa resurrección, como dice el versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Para nuestra justificación. Para nuestra justificación. Ahora, esto estamos viendo como que el puente para que entremos al capítulo 5, ¿sí? Es la entrada, es la introducción a lo que vamos a estar viendo a lo largo de estas semanas, ¿verdad? Este es el puente, esta es la dirección para nuestra justificación. Justificación, el acto de Dios de declarar al hombre libre de la culpa. Libre de culpa, declarado inocente, ya no eres culpable. Ya no soy culpable. Gloria a Dios. Gloria a Dios por la sangre de Cristo. Gloria a Dios porque la sangre de Cristo es la que me limpia. Limpia mi conciencia de obras muertas. El diablo es especialista en recordarte y recordarme mi pasado. Pero Cristo Jesús me justificó. ¿Quién podrá condenar a los escogidos? ¿Quién? No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Vamos a llegar a ese punto. Pero ahorita estamos viendo esto. Hemos sido para nuestra justificación y la justificación es el acto de Dios de declarar al hombre libre de la culpa y aceptable a Dios y considerarnos justos. Eres aceptable ante Dios mediante tu fe, mediante la fe en Cristo Jesús, por medio de su sangre que ha sido rociada en tu vida, eres aceptable delante de Dios. Has sido declarado libre de culpa. Gloria a Dios, ¿no te gozas? ¿No le das gracias al Señor y dices, Padre, thank you so much, Lord? Praise God, dicen aquí, praise the Lord. Dale gloria y honra al Señor. Dale gloria y honra a Dios. Esto tiene que provocar en tu corazón una alabanza, un cántico nuevo. Darle gloria a Dios por lo que Él ya hizo en la cruz por ti y por mí. Y dice, ¿verdad? Versículo 5, vamos ahora sí a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Vamos a ir para allá. Vamos a empezar ya en la introducción. Ya vimos parte de la introducción. Ahora sí, ¿verdad? Vamos a ver las bendiciones, los beneficios por medio de todo esto, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Romanos 5, capítulo 5, versículo 1, nos dice lo siguiente. Justificados, ¿recuerdas ahorita lo que acabo de decir? Justificados, que es la justificación, no es para nuestra justificación. Vuelve Pablo a decir ahora, justificados, pues, por la fe, como ya lo vimos en el capítulo 4, viendo el ejemplo de Abraham y el ejemplo de David, ¿verdad? Justificados, pues, por la fe. Chécate esto. Tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oh Señor Jesús, gracias. Gracias. Porque no estamos ya bajo la ira de Dios. Estamos en paz con Dios. Tenemos paz para con Dios. Híjole, gloria a Dios, ¿verdad? Ahora, si hay algo que en mí me hace sentirme incómodo, tal vez es un pecado no confesado,
pues puedo ir delante de Dios, confiadamente entrar al trono de la gracia y decirle, Señor, forgive me, Lord. Perdóname. Me he equivocado, he pecado, he hecho esto, me he alejado de ti, he renegado, ya no tengo el deseo de leer tu palabra, me he desanimado. Señor, perdóname, ayúdame, vengo a ti. Como no recuerdo quién canta esta alabanza que dice, hoy vengo a ti con el corazón, hermano. ¿Verdad? Sé que tan solo tú puedes, no recuerdo. Dice, si tan solo, ¿verdad? Una alabanza muy bonita que en lo particular pues me edifica bastante a mí, ¿verdad? Pero fíjate, esta parte, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, solamente Jesucristo. Pon tu fe en Jesucristo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo nuestro Señor Jesús. Tú no necesitas de ningún otro santo, de ningún otro intermediario, solamente necesitas de Jesucristo. Vamos a Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 6. Vamos a tomar lectura en el versículo 11. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11. Dice esta parte, ¿verdad? Es más, lo leo desde el versículo 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y aquí luego dice esto. Y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿El Espíritu de quién? De nuestro Dios. Pero qué maravilloso es esto. Ya habéis sido santificados. Ya somos santos hijos de Dios. Esa es nuestra posición. Ese es nuestro lugar. Ya habéis sido justificados. Ya lo expliqué. En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Estos éramos algunos de nosotros, pero esto ya hizo Jesús por nosotros. Ya fuimos lavados, ya fuimos santificados, ya fuimos justificados. Ya fuimos justificados. Cuán maravilloso, hermanos, cuán maravilloso, familia de la fe, es saber esto, que yo soy de Cristo, que soy creyente en Jesucristo y ahora soy discípulo, que creo en Jesús. Nuestra justificación no solo es una garantía del cielo, ¿verdad? La cual es una gran bendición, sino también es la fuente de bendiciones maravillosas que gozamos en esta vida, aquí en la tierra y cuando lleguemos allá con el Señor. Vamos a Juan 17:3. Veamos esta parte. Juan, el libro del Evangelio de San Juan, capítulo 17, y vemos el versículo 3, 17:3. Lo leo. Fíjate esta parte, ¿eh? Qué maravilloso, qué bendición es ser un hijo de Dios. Fíjate, Juan, capítulo 17, versículo 3. Juan 17:3. Y esto es lo que dice. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Entonces, aquí en esta vida, en el momento que yo estoy aquí, fíjate, esto es algo asombroso. Ayer en la iglesia nuestro pastor nos enseñaba esto desde del Salmos 90, versículo 10 al 12, donde dice, enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos sabiduría. Algo así te lo estoy parafraseando. Y nos ponía como una línea de tiempo, ¿no? De 0 a 15, de 15 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40 y así sucesivamente, ¿no? Y nos decía, no, pues a ver, de 0 a 15, ¿cómo viviste tu vida? ¿Estabas en Cristo o estabas sin Cristo? Y pues ahí empezamos, ¿no? Algunos a escribir y yo decía, ay, Dios bendito, gracias que viniste a mi vida, temprano. Yo me alegraba, decía, Señor, gracias porque cuando tenía 15 años, tú viniste a mí, yo no te estaba buscando, yo no quería nada contigo,
Yo no quería ni siquiera ir a una iglesia, pero tú viniste a mí cuando yo tenía 15 años y me rescataste. Me libraste del infierno. Me libraste de la muerte, tanto física, tanto como espiritual. Gracias, Padre, porque estuve a punto de que me mataran en varias ocasiones. Pero tú tuviste misericordia de mí porque tú tienes un plan y un propósito en mi vida y ahora quiero vivir para ti. Quiero cumplir con mi propósito. Yo quiero cumplir con el propósito para el cual fui llamado. Entonces, ¿qué bendición es esto? Como hijos de Dios, como creyentes en la tierra, podemos gozar de sus bendiciones y esta es la vida eterna. Que te conozcan, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Fíjate, desde aquí ahorita, desde que estamos en vida, tenemos la oportunidad ya de disfrutar de la vida eterna, conocer a Dios en la palabra, tener comunión con Él, y aún cuando lleguemos allá en la eternidad, wow, wow, qué bendición, ¿no? ¿Has escuchado esa canción que dice solo me imagino? Dice I can only imagine, dice en inglés, ¿verdad? Solo me imagino y no recuerdo, tarará y tarará, pero búsquela y ponla y medita en esto. Cuando yo esté en la presencia de Dios, el corito más antiguo, ¿no? Cuando ya se pase lista, a mi nombre muy alegre, yo diré, etcétera, etcétera, no recuerdo muy bien. Pero fíjate, ¿qué bendición es esto? Sí, qué bendición es esto. Romanos 5, fíjate, estamos entrando en este detalle muy interesante y muy importante. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, tenemos paz para con Dios. Gloria a Dios, en verdad. Las personas que no han sido salvas, están en enemistad con Dios. Están en enemistad con Dios. ¿Por qué? Porque en primer lugar no pueden obedecer la ley de Dios, ni cumplir la voluntad de Dios. Yo cuando caminaba sin Cristo, cuando tenía mi vida apartada de Dios, era enemigo automáticamente, estaba bajo la ira de Dios. Porque no me quería someter, porque rechazaba el evangelio, porque rechazaba las invitaciones a la iglesia, era enemigo. Vamos a ver qué dice Primera de Corintios. Vamos para allá, Primera de Corintios capítulo 2, para que entendamos y vamos agarrando un poquito de esto para que digamos, gracias Señor Jesús, tengo paz para contigo, tengo paz. Tengo la paz de Dios y tengo la paz entre Dios y nosotros, hay paz. Y hizo las paces. Qué bendición, ¿no? Jesús, nuestro Señor Jesús dijo, ya no les llamaré siervos. Ahora les llamaré, ¿qué? Amigos. Gloria a Dios, ¿no? Fíjate qué bendición es esta parte. Qué maravilloso es esto. Primera de Corintios 2, 14. La persona no salva está en enemistad contra Dios. Pero fíjate lo que sucede. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir, ¿cómo dice? Espiritualmente. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Amado hermano, por eso la importancia, fíjate, dice que el Dios de este siglo tiene cegado el entendimiento de los incrédulos para que la luz del Evangelio no les resplandezca. Ahora, nosotros venimos a Cristo y tenemos que renovar nuestra mente. Eso lo vamos a aprender cuando lleguemos al capítulo 12 de Romanos. Pero tenemos que cambiar la palabra de Dios. Fíjate, el miércoles compartía esta parte que aprendimos también en la iglesia donde me estoy congregando y ya estaba en mi mente compartirlo. Cuando lo empezamos a estudiar dije, Señor, gloria a Dios, porque siempre tienes tú el control. Y nos enseñas y nos edificas y aprendemos todos juntos. Dice, ¿verdad? El Salmos 19, que dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta, que transforma, que cambia mi manera de pensar. ¿Cómo pensaba Víctor? ¿Cómo pensaba Vic cuando tenía 14, 15 años? 14 años. ¿Cómo pensaba Vic en ese tiempo? Pensaba, ¿sabes qué? Yo no me quiero casar para estar atado a una persona y no, ¿cómo no? O sea, ¿verdad? Hay tantas formas de divertirse y vivir la vida, así pensaba yo cuando tenía 14 años. Vengo a Cristo y ¿qué es lo que pasa? Sigo pensando igual.
¿Para qué tener compromiso? ¿Para qué estar ahí, vea, como chicle? Y no, me voy a aburrir tan fácil. Paso por un proceso de 3 años y en eso de repente Dios me cambia mi manera de pensar. Empiezo a leer la Biblia, Dios ya me venía hablando de Proverbios 6, Proverbios 7, siempre respecto a la mujer ajena y todo eso. Tú léelo, descúbrelo. Dice, oye, pues qué tanto le decía Dios a Víctor en aquel tiempo. Pues ve allá Proverbios 6, Proverbios 7. Ahí es donde Dios siempre ¿verdad? Me exhortaba. Siempre decía, oh, perezoso, mira la hormiga, oh, perezoso. Yo decía, pero pues, ¿qué quieres que haga, Señor? Pues si siempre ando para allá, ando para acá, pues, no soy un perezoso, pero me estaba hablando a mí directamente, pero yo evadía lo que el Señor me decía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Así pensaba. Ya siendo creyente, así pensaba, ¿no? Pues ¿para qué me voy a casar? ¿Para qué voy a estar hasta una persona? Bla, 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 y bla, bla, bla. Empiezo a leer la Biblia y Dios me transforma en mi manera de pensar. Mi cuerpo es el templo de Dios. Mi cuerpo no es para la fornicación. Mi cuerpo no es para que yo lo ande corrompiendo y ni lo ande haciendo y deshaciendo, porque ahora dentro de mí mora el Espíritu Santo de Dios. Señor, pero si tú sabes que me gusta esto, el otro sí, me gusta, pero Dios, yo quiero vivir para ti, quiero caminar contigo, ayúdame a cambiar. Y en eso viene la transformación. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Me cambió la manera de pensar. El hombre natural no puede entender esto. Por eso te digo, ¿cuál es el propósito de que te platique mi testirrollo, ¿no? Como le dicen. De que también como creyente, hoy todavía tenemos el cerebro lleno de telarañas, de cosas malas, pensamientos malos, perversos. Pero entre más venga el conocimiento de la palabra de Dios, entre más venga la palabra, me va a lavar, me va a limpiar, me va a purificar, me va a transformar, ya no voy a ser el mismo. Ya no, fíjate, tiene que haber, como mi pastor siempre nos dice, tiene que haber un antes y un después. Y esto es lo que él siempre nos dice. ¿Cómo era tu vida antes de Cristo? ¿Y cómo es tu vida ahora después de Cristo? Yo te puedo decir que ha habido un cambio en mi vida y sigue habiendo cambios porque no he llegado a la perfección, pero sigo esforzándome. Eso también tiene que estar en tu corazón, tienes que seguirte esforzándole, tienes que seguir tratando, esforzándote, pero ¿cómo vas a recibir la fuerza? Cuando vengas a leer la palabra de Dios. Eso va a suceder cuando vengas al conocimiento de la palabra de Dios. Te invito, lee la Biblia, ten tu comunión con el Padre. Empieza a leer la palabra de Dios, dirá, te va a hacer bien, te va a cambiar la manera perversa de pensar. Vamos a Isaías 48, 22. Isaías 48, versículo 22. Isaías 48, 22. Lo leo, apúntalo. Fíjate, no hay paz para los malos. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Dijo Jehová, no hay paz. Ahora tú y yo tenemos paz para con Dios, pero cuando tú no estás con Dios, la gente no vive en paz. No vive en paz. Te voy a platicar otra onda que me pasó, entre tanto cotorreo en el cual a veces me encontraba. Una vez estaba en una fiesta y estaba un señor, siempre por lo regular, pues me juntaba con gente adulta. Y este señor, pues ya estaba medio entonadito, ¿no? Y me dice, mira, y me empieza a platicar. Dice, oye, ¿sabes qué? Ando bien mal, ando agüitado, me siento bien mal, me siento. Digo, pues ¿qué hizo, don? ¿No? ¿Qué le pasa? Dice, te voy a platicar, dice, pero que queda acá entre nos, ¿no? Digo, pues órale, pues, digo, pues a ver, suéltala. Dice, no, es que, mira, cómo va mi esposa. Era la fiesta de su hija. Dice, mira, está sirviendo, bien amable, está feliz, está contenta. Digo, no, pues sí, ¿verdad? Tiene buena esposa usted. Y me dice, sí, pero le fui infiel a mi mujer, le fui infiel a mi esposa y me siento mal. Y yo cuando me está platicando eso digo, jule, pues ni cómo ayudarte, mano. ¿Qué es lo que pasa con esta persona? Él no tenía paz. No tenía paz. Había una culpa en su alma, había una culpa en su ser. Y aquí nos dice, no hay paz para los malos, dijo Jehová. No hay paz. No tiene uno paz. Ahora, como cristiano, ¿podría pasar lo mismo? Claro que sí. Claro que sí. Hacemos algo mal y no tenemos paz porque hay una división. Si hay pecado en nuestras vidas, hay una falta de comunión con Dios. Hay, ¿verdad? Dice, sus pecados han hecho
división entre ustedes y yo. Ha apartado mi rostro de ustedes porque están en maldad. Y nosotros lo sabemos cuando andamos mal. Nuestra conciencia nos culpa y el Espíritu Santo nos redarguye, ¿verdad? Pero aquí nos dice esto: no hay paz para los malos. En Cristo Jesús ya tenemos paz. Imagínate este pobre señor cómo estaría si me cacha mi mujer. No, hombre, no va a tener paz. Y ahora imagínate si en ese tiempo nadie le predicó de Cristo, yo no le prediqué de Cristo, ya era creyente, pero pues andaba errado, ¿verdad? Pues qué mala onda, ¿no? Si llega al gran juicio del trono blanco. Durante el tiempo que está sin Cristo no tiene paz. Cuando llegue allá, pues va a estar peor. Va a estar horrible. Pero ahora nosotros, ¿qué dice? Tenemos paz. Para el malo no hay paz. Para nosotros, sí. Gloria a Dios, ¿verdad, hermanos? Pon tu fe en Jesucristo. Entrégate a Él. Ya, vamos a ver el efecto el efecto de la justicia. Vamos ahí mismo en Isaías 32. Vamos allá, Isaías 32. Lo leo, versículo 17. Dice: y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. El efecto de la justicia será paz. Oh, gloria al Señor. ¿No le das gracias a Dios? Hemos sido justificados. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Amado hermano, no sé si alguna vez has ido a corte. Cometiste un delito, cometiste una infracción y te mandan el citatorio para que te presentes ante la corte. ¿Cómo vas? ¿Vas bien contento, bien tranquilo? Pues el que nada debe, nada teme, hermano. No, aunque no debas nada, entra un terror que te vas a presentar delante de un juez. Te entra el nervio. Y si me meten a la cárcel, Torito, ¿no? Te pones ahí, qué sé yo, ¿no? Si me meten a la cárcel, ay, Dios mío. Y si me llevé el rojo, ¿no? Ay, Dios. Imagínate en cosas más graves. Ahora, nosotros tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos que dice paz para con Dios. Y eso es lo que nuestro Señor nos invita. Esto es lo que Dios nos dice en su palabra. Vamos a 2 de Corintios capítulo 5. Vamos a leer del versículo 14 al 21. Segunda de Corintios capítulo 5, 14 al 21. Vamos a leerlo, vamos a tomar lectura. Lo leo, sígueme, apúntalo, hermano, y vuélvelo a leer en tu casita, en tu tiempo de devocional. Haz uso de todo esto que estamos aprendiendo. 5, 14 de 2 de Corintios dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Luego dice el versículo 15: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino por aquel que murió y resucitó por ellos. Esto es una bendición. Esta es la exhortación. Vive para Cristo. Vive para Dios. Entrega tu vida a Dios. Camina con fe, en fe, y vive para Dios. Buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Tenemos que buscar a Dios en este tiempo. Buscar, dice el Señor, buscar el rostro del Señor mientras puede ser hallado. Versículo 16. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Nos reconcilió y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¡Qué bendición! Fíjate, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. No tomándoles a los hombres en cuenta sus pecados. He sido justificado mediante la fe en Cristo Jesús. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Fíjate esta parte.
no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahora, como dice nuestro pastor, ¿y qué vas a hacer ahora con esto? ¿Qué vas a hacer con esto que estás aprendiendo en esta noche? El hermano que nos compartía anoche, al final del estudio, era un hermano americano, creo que se llamaba Nick, el brother Nick, el hermano Nick. Al final, platico con él y me dice, hermano, no perdamos el tiempo. Allá afuera hay personas que aún podemos predicarles el evangelio de Jesucristo. Y alguno de ellos nos va a escuchar el mensaje y se va a entregar a Jesucristo. No nos quedemos callados. Este hermano me está exhortando, me está animando. Le digo, es verdad. Es verdad. Le digo, sí, amén, hermano. Me dice, ¿sabes qué? Yo quiero vivir de lo que me queda en adelante para Dios. Yo quiero vivir para Dios. Quiero servir a Dios. Y yo le digo, no, pues yo también. Pues me too. Y pues me three, dijo aquel, ¿no? También yo. También yo. Yo también quiero vivir para el Señor. ¿Qué vamos a hacer con esto? Predicar. ¡Ey! Conozcan de Jesucristo, entreguen su vida a Jesucristo. Fíjate, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Somos embajadores en nombre de Cristo. Somos representantes aquí en esta tierra de nuestro Señor Jesucristo, que representamos a Dios, a Jesucristo en esta tierra, llevando el mensaje de la salvación de Cristo Jesús. Porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre por mí y por ti, y Él quiere salvar. Él no quiere que nadie perezca. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gloria a Dios. Tenemos que predicar el evangelio. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios. Reconcíliate con Dios. Ahora, en este punto, ya eres creyente, te has apartado de Dios. ¿Qué esperas? Entrégate al Señor. Vuelve a Dios. Con una oración que hagas, Señor, hoy vengo a ti, estoy en tu presencia, he pecado, me he apartado de ti, Señor, perdóname, perdóname, límpiame con tu sangre preciosa, Señor, transforma mi vida. El Señor lo hace porque eres su hijo, eres su hijo. Ahora, ¿eres obediente? Vas a decir, oh, ya, si soy obediente, pues obedécele. Si no eres obediente, pues como hijo también te va a disciplinar, te va a dar tu pau pau. Y pues eso es lo que pasa a veces, ¿verdad? Así Dios a veces usa todo eso para llamar nuestra atención y volvernos a meter en el camino. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué maravilloso es esto. Ahora, sí, pensemos en esta parte. La condenación. Condenación significa pues, que Dios nos declara ya pecadores, y tal declaración es una guerra. O sea, no estás conmigo, estás en contra de mí. Estás en contra de mí. ¿Tú quieres estar en contra de Dios? ¿Te crees más fuerte que Dios? Yo no. No, dices, ¿verdad? En un ratito así, acaba con toda la humanidad, acaba con el pecado, pues empezaría por mí, ¿no? Empezaría por ti. La gente sigue despreciando, sigue rechazando este regalo de la salvación que es en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que hacer nuestra labor de sembrar la palabra de Dios. El sembrador salió a sembrar. El otro día platicaba con un amigo y platicamos de esto, y él me decía, ¿no? Como el otro día compartía una persona y a esta persona ya casi le estaba echando bronca para llegar a los golpes. Y le digo, pues híjole, hermano, nuestra lucha no es contra carne y sangre, a veces ya están endiablados y pues se nos quieren venir encima, pero Dios nos da el poder. Por eso dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y bueno, así a veces pasa. A mí me pasó igual una ocasión que estaba compartiendo la palabra a un joven y este joven ya me quería agarrar a golpes también. Ya me quería descontar. Y pues, ni modo, ¿qué hago, no? ¿Para dónde corro? ¿O cómo se maneja esto, no? Pero Dios nos da la sabiduría. Mira, gloria a Dios, recibió al Señor por su gracia y misericordia. La gente no quiere aceptar a Dios, lo rechaza. Vamos a Juan
Vamos al libro de Juan, el Evangelio de Juan. Vamos a leer capítulo 3, versículo 16. Juan 3, 16, para que veamos esta parte. Jesucristo vino a salvar el mundo. Este es el mensaje de la reconciliación. Lo tienes tú, lo tengo yo. Tenemos que comunicarlo. Tenemos que llevarlo al oído de la gente. El Espíritu Santo se va a hacer cargo de llevarlos a su corazón, de iluminarlos, de hablarles, de redarguir sus vidas, así como lo hizo contigo y conmigo. Fíjate lo que dice Juan 3:16. Tomamos lectura. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Qué triste. Predicas de Cristo y no, pues es que eso que el otro. Aún entre cristianos, hermanos, llega a haber personas que profesan ser cristianas y rechazan. Son iluminados simplemente, pero no se han convertido, no han entregado ni depositado su vida y su fe en Jesucristo. Y luego andan de apóstatas. Fíjate el versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No quiere nada con Dios. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Lo contrario, ¿verdad? Estamos viendo esta parte, versículo Romanos, vamos otra vez a Romanos 5. Romanos 5, justificados, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él. Ahora justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios. Esto es una declaración, hermanos, sí, de paz. Un acuerdo de paz entre Dios y la humanidad por medio de Jesucristo. Esto fue posible mediante la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe. Estuviéramos hundidos en nuestros pecados. Pero Cristo resucitó. Es nuestra garantía. Él venció la muerte y se levantó con poder. Con poder resucitó. La muerte no pudo con él. Esto es posible y fue hecho posible porque Jesucristo murió en la cruz y venció la muerte al tercer día según las Escrituras. Gloria a Dios, ¿no? Vamos a Salmos 85. Salmos 85, versículo 10. Salmos 85, versículo 10. Lo leo. Dice la Biblia, la misericordia y la verdad se encontraron. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Se besaron. ¡Qué declaración de paz! La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Gloria a Dios porque nuestro Señor Jesucristo vino por medio de nuestra fe en Jesucristo. Tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿No le das gloria a Dios, hermano? ¿No te gozas? ¿No le dices, sabes qué, Señor? Gracias por tu amor. Gracias por este amor que tú, Señor, me diste. Gracias, Señor Jesucristo. Gloria a Dios, ¿verdad, amados hermanos? Qué bueno es el Señor. Qué bueno es nuestro Dios. Tenemos, sí, ahora vamos al versículo 2. Versículo 2 de este mismo capítulo de Romanos. Versículo 2. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia
en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. De la gloria de Dios. También tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. De la gloria de Dios. Vamos a ver esta parte. Tanto judío y tanto como gentil. El judío estaba separado de la presencia de Dios. Estaba separado de la presencia de Dios por el velo del templo, el velo. Y el gentil estaba separado por la pared del templo. El gentil estaba con la advertencia, ¿sí?, de que cualquier gentil que traspasara esa pared sería muerto. Ahora, cuando Cristo Jesús murió, Él rompió ese velo. Él rompió ese velo. Retomo la lectura del versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nadie tenía acceso directamente a la presencia de Dios, pero ahora también tenemos entrada por la fe. Tenemos acceso a Dios. Esto es uno de los beneficios, esta es una de las bendiciones que tenemos mediante la justificación. Ahora nosotros tenemos acceso a Dios. Tenemos acceso a Dios. Nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Sí, cuando Cristo Jesús murió, Él rompió ese velo. Ese velo se rasgó. Vamos a ver Lucas 23. Para que veas que está escrito. Lucas 23, versículo 45. ¿Sí? ¿Qué bendición es esto? Ahora, tenemos paz para con Dios, tenemos entrada por la fe a esta gracia, tenemos acceso a Dios. Tenemos paz, tenemos acceso a Dios. Tenemos acceso a Dios. Lucas 23, versículo 45. Lucas 23, versículo 45. Dice, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Se rasgó por la mitad. El velo se rasgó. El velo se rasgó y eso fue, ¿verdad? Esa división, se rasgó el velo y derrumbó esa pared. Vamos a Efesios capítulo 2, Efesios 2, 14. Efesios 2, 14. Dice la Biblia, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Derribando la pared intermedia de separación. Ahora, tenemos entrada por la fe. Sí, ¿en quién tenemos entrada por la fe? A esta gracia en la cual estamos firmes. Tenemos entrada por la fe. Tenemos entrada. Tenemos acceso. Esto es lo que dice. Y vamos a tomar lectura en estas partes. Vamos ahí mismo, ya estamos en Efesios. Efesios 2. Lo leemos desde el 14 al 22. Efesios 2, 14 al 22. Vamos a ver esta parte. Dice Efesios capítulo 2, 14. Porque Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo ¿qué? La paz. Haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz para con nosotros que estabais lejos, para con vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca.
el Evangelio de Jesucristo, la buena nueva. Porque por medio de él, unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En el Espíritu ahora tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y ahorita tomando lectura en esta parte, ¿no? Vemos esto, ¿sí? Vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos y a los que estabas cerca, y por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Al Padre. Ahí mismo Efesios 3:12, ahí mismo en donde estamos, Efesios capítulo 3, versículo 12, lo leo. Dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él. ¿Qué bendición es esto, eh? Tenemos seguridad y acceso con confianza. Tenemos seguridad y acceso con confianza. Puedes venir a Dios en cualquier momento con toda seguridad, con toda confianza. Este es el amor de Dios por ti. Este es el amor de Dios por mí. Qué bendición, ¿no? ¿No le das gracias al Señor? Yo le doy gracias a Dios por esto. Vamos a Hebreos, capítulo 10. Hebreos 10, 19. Y vamos a leer hasta el 25. Ya para ir concluyendo con nuestro estudio de Romanos de esta noche, que estamos tomando Romanos capítulo 5 y estamos viendo el versículo 1 y 2 en esta noche. Pero vamos a leer ahorita por este momento Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 25. Apúntalo. ¿Ya estás ahí? Amén. Muy bien, vamos a leerlo. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Teniendo libertad de entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Te acuerdas que ya expliqué todo esto respecto al sumo sacerdote? Cómo solamente una vez al año podía entrar y tenía que pedir perdón por sus pecados y los del pueblo. Y si no, en ese momento caía muerto. Pero ahora fíjate, mediante la sangre de Jesucristo, ¿sí? Tenemos la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Limpiémonos, confesemos nuestros pecados. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos el amor y las buenas obras, no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. Cuando más vemos, tenemos que estar más aferrados a Dios. Ahora tenemos esta entrada, este libre acceso. Tú lo tienes, yo lo tengo. No es de que, ay hermano, tú estás más cerca de Dios que yo. No, tú también. Porque tú ya tienes a Jesucristo como tu Señor y Salvador y ya fuiste justificado. Ya fuiste justificado. Ahora tienes paz para con Dios. Y ahora tienes ese acceso para con Dios. Ahora tenemos ese acceso para con Dios. Tenemos acceso a las inagotables riquezas de la gracia de Dios. Tenemos acceso, hermanos. La justificación tiene que ver con nuestra posición. Y la santificación tiene que ver con nuestro estado, nuestra vida, nuestro diario vivir. ¿Sí? Ahora, fíjate en esta parte, cuando dice la entrada. ¿Sí? Aquí significa esta parte, esta es la idea. Es la entrada, le da acceso al rey por los méritos de otro.
¿Cuáles son los méritos de otro? Lo que Jesucristo hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Ahora, por medio de lo que Él hizo, tenemos entrada directamente al trono de la gracia. Al trono de la gracia. Gloria a Dios, ¿no? Fíjate cómo es esto. Tenemos paz para con Dios, tenemos acceso tenemos acceso ahora a Dios. Cualquier momento, en cualquier instante, tienes acceso a la presencia de Dios. ¿No le das gracias en esta noche? Te pido que me acompañes para ya terminar. Vamos a hacer una oración. Vamos a darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Porque al entender esto y al estudiar esto, vemos que tenemos estas bendiciones, estos beneficios de la justificación. Tengo paz para con Dios y ahora tengo acceso a Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, de la gloria de Dios. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Padre Santo, Señor, te doy en esta noche, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, Padre, porque tú eres bueno y maravilloso, Señor, y no hay nadie como tú. Gracias por esto que tú ya hiciste en nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor Jesús, Padre, porque ahora hemos sido justificados mediante la fe y tenemos acceso a tu presencia y estamos en paz contigo, Dios. Gracias te doy, Señor, porque tú nos salvaste, viniste a nuestras vidas, Señor, y nos has dado una nueva vida, Dios. Gracias, Padre Santo, Dios, porque si no hubiera sido por ese sacrificio, que tú derramaste tu sangre en la cruz por nosotros y resucitaste al tercer día, Padre, estuviéramos perdidos. Pero es tanto tu amor por nosotros, Señor, que enviaste a tu Hijo unigénito para que nos rescatase, Señor, de esa vida de muerte en la cual nos encontrábamos. Gracias te doy, Padre, y bendice a mis hermanos que me acompañaron, cuida sus vidas, ayúdalos, Señor. Y te doy gracias, Señor, porque vemos, Señor, que tu obra, Señor, sigue expandiendo, sigue creciendo, sigues alcanzando a más personas, Señor. Y ayúdanos, Señor, a cumplir, Señor, Dios mío, con nuestra profesión, a cumplir con nuestro llamado, Padre. Te doy gracias en el precioso nombre de Jesús de Nazaret, Señor, y bendigo a cada una de las personas, Señor, tanto presentes aquí como las que están por medio de las redes sociales. Cuida de sus vidas, ayúdalos, Dios, y te damos la gloria y la honra que tú mereces, Padre. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues muy buenas noches, Dios los bendiga. Gracias por haber participado en esta noche de nuestro estudio de Romanos y los espero la próxima semana para continuar con nuestro estudio. Dios los bendiga.